Hola a todos, buenas noches. Seguimos con el proyecto Leamos. En esta ocasión vamos a leer Leyendas de la Amazonía Ecuatoriana, escritas por el autor ambateño Paul Puyas Tapia. Paul Puyas Tapia ha recorrido estos sectores para poder escribir, y sobre todo lo que nos relata en su prólogo es que lo hizo al escuchar lo que contaban los ancianos, lo que contaban mientras él recorría estos lugares de la Amazonía. Él nació en Ambato en 1977, catedrático universitario, también director de centros de educación básica, y entre las distinciones es doctor honoris causa por el Consejo Iberoamericano, máster iberoamericano en dirección educativa por el Consejo Iberoamericano y miembro de la Asociación Nacional de Scouts del Ecuador. Vamos a dar lectura esta noche a 3 leyendas. La primera se titula El Achote y el Huito. Tiene también el libro unas hermosas ilustraciones que anuncian cada una de las leyendas. Y dice lo siguiente. En los inicios de la selva, donde la oscuridad y el silencio reinaban, los animales fueron creados. Ellos tenían un curioso poder. Podían transformarse en hombres o mujeres y luego podían regresar a su estado natural. Un hombre llamado Kiwa era la hierba de la selva. Estaba sentado sobre un enorme tronco. Miraba cómo los animales iban apareciendo entre los árboles. Por allí miró también a 2 hermosas mujeres muy cerca de él, altas y muy sonrientes, de miradas coquetas y seductoras. Cuando pasaron frente a él, llamaron su atención. Las intenciones de estas 2 hermosas mujeres, al internarse en la selva, era la ansiada búsqueda del esposo. Las chicas no sabían que Kiwa tenía el poder para convertirse en estatua ardilla, y a la ardilla se la conocía por ser muy intuitiva. Al acercarse las 2 chicas a Kiwa, él les dijo: sé lo que buscan. Vayan a la chacra, cosechen maíz, recojan solamente 3 mazorcas. No lo olviden, solo 3 mazorcas. Así sabré si podré confiar en ustedes. Ellas, sin responder a Kiwa, fueron en búsqueda de las mazorcas. Cuando llegaron a la chacra, olvidaron lo que Kiwa les había dicho. Llenaron toda la canasta de maíz mientras jugaban. Al tomar el camino de regreso donde el hombre ardilla, el maíz que estaba en la canasta empezó a crecer y a multiplicarse. Muchas mazorcas se habían derramado y desperdiciado por todo el camino de regreso. Cuando llegaron donde estaba la ardilla, vio el rastro de las mazorcas en el camino. Se molestó y les dijo: les di una orden y no fue cumplida. Kiwa se alejó hacia su choza, dejando a las mujeres solas. Ellas no dijeron nada, solo miraban cómo Kiwa se perdía en el bosque. Muy pronto la noche cubrió los cielos. Las chicas se acomodaron fuera de la casa de la ardilla para descansar y se quedaron dormidas. Ardilla se acercó sigilosa y las cubrió con espinas de gadúa
para protegerlas de los animales nocturnos y regresó a su choza. En la madrugada, el mono Machín seguía jugando entre las ramas del lugar. Miró a las dos mujeres y pensó que estaban atrapadas entre los espinos. Rápido subió a los árboles y llamó a los animales para ayudarlas a liberarse. Convocó al tucán, al pahuil y entre otras 3 aves liberaron a las mujeres de su prisión de espinas. Las chicas, una vez libres, se fueron camino al río, se quitaron la ropa y empezaron a bañarse. Solían hacerlo con frecuencia durante la madrugada. Les gustaba recibir los rayos de luna, sabían que así podrían mantener su belleza. Los rayos de la luna se impregnaban en su cuerpo y les daban una luz especial a su piel. Cuando terminaron de bañarse, caminaron nuevamente hacia la aldea. En el camino se encontraron con un ave llamada Nayeb. Era una gran águila con cabeza gigante y alas inmensas. Esta ave tenía en la cola unas filosas plumas en forma de amenazantes tijeras. Se acercó y le preguntó a las chicas: ¿A dónde van? Las chicas temerosas respondieron con mentiras para no ser atacadas. Caminábamos en busca de ti. Él no les creyó y les advirtió: espero que no estén mintiendo. Voy a darles un consejo. No caminen por aquel sendero, señalando con su gran ala hacia el oriente, y continuó: ese camino les llevará donde Sunán. Él es mi cuñado y él les hará daño. Y continuó diciéndoles: vayan por aquel camino que tiene plumas de papagayo. Ese es un camino seguro. Nayeb conocía a Sunán. Era conocido como una mala persona que engañaba a los demás y se aprovechaba cuando más podía. Pese que sintió que le mintieron, trató de ayudarlas. Sunán, que había estado cerca y escuchó todo lo que Nayeb dijo, fue corriendo sin que se dieran cuenta de su presencia hacia el sendero indicado por Nayeb. Cambió las plumas de papagayo por plumas de pájaro mentiroso, con la intención de confundir a las muchachas. Con seguridad, entrada la noche, las tendría en su casa. Luego Sunán se internó en la montaña en búsqueda de alimento. Sus invitadas seguro tendrían hambre. Las chicas, al llegar al sendero, tomaron el camino incorrecto y continuaron su largo viaje. En el trayecto se encontraron con una anciana. Era la madre de Sunán. La encontraron inclinada, machacando brea. La anciana levantó la mirada y empezó a hablarles mientras seguía trabajando. Les contó que tiene un hijo que es muy buen cazador. Les dijo además que en ese momento debe estar arriesgando su vida cazando grandes animales, y finalizó: si ustedes quieren conocerlo, deberán esperar. Las chicas, intrigadas, decidieron hacerle caso a la anciana y juntas caminaron hacia la casa de Sunán. Cuando cayó la noche, Sunán apareció muy sigilosamente. Iba cargando muchos cangrejos en su canasta. Esa sería la cena. Entregó a su madre y se ocultó con las doncellas. No quería ser visto. Las dos mujeres
Seguían esperando la llegada de Sunán, sin saber que se encontraba ya durmiendo, así que se quedaron despiertas hasta muy tarde. Contemplaron las estrellas y conversaban imaginándose lo fuerte que debe ser Sunán y todos los peligros que estaría enfrentando para traerle su alimento. Casi dormidas, una de ellas le propuso a su amiga ingresar silenciosamente en la choza para verificar si Sunán aún no regresaba del bosque. Así lo hicieron. Ingresaron sin hacer ruido, con mucha sorpresa y algo de temor. Miraron a un hombre muy pequeño y enfermo recostado. Una de ellas exclamó: difícilmente este pequeño hombre podría ser un gran cazador, tampoco sería un buen esposo. Descubrieron que la madre de Sunán les había mentido. Salieron de aquella choza con un olor repugnante a causa de la extraña enfermedad que padecía Sunán. Las dos mujeres emprendieron su camino durante la madrugada en búsqueda de la gran águila Nayeb. Durante la travesía miraron que la gran ave se encontraba en el río buscando alimento. Esperaron en la orilla hasta que termine la pesca para hablar con él. Nayeb las miró y salió en dirección de ellas y les dijo: ¿qué hacen en este lugar solas? Hace mucho frío. ¿Acaso están perdidas? ¿Y dónde proviene ese desagradable olor? Nayeb, que era un conocedor de la selva, sabía que ese olor era de la mentira. Supo que estuvieron con Sunán. Les dijo con severidad, mientras se tapaba el pico para no percibir el desagradable olor: ustedes deberán bañarse todos los días. Ese olor es insoportable. Si hacen eso nuevamente, su aroma natural regresará a ustedes. Las chicas, con la esperanza de ser aceptadas por Nayeb, le hicieron caso. Todos los días acudían al río para desprenderse de aquel olor. El águila constantemente las vigilaba. Las chicas deseaban que el ave tomara a una de ellas por compañera y así poder casarse. Nayeb, que sabía las intenciones de las doncellas, no les daba ninguna señal de interés. Las muchachas se desanimaban diariamente y se ponían cada vez más tristes. El águila esperaba que abandonaran la aldea. Pasaron algunas semanas hasta que decidieron hacerlo. Un día, sin avisar, tomaron el sendero que las llevaría hacia la montaña más alta. Cuando llegaron a la cima, pidieron a los dioses con profunda tristeza poder ser transformadas en lo que los dioses quisieran. Los dioses se apiadaron de las jóvenes y las transformaron en dos plantas distintas. La una sería el huito y la otra sería el achiote. Cuando los aldeanos supieron de la existencia de estas dos plantas, las procesaron en pinturas naturales y se las untaron en el rostro, simbolizando a la tristeza y a la soledad que habían experimentado estas dos jóvenes. Esta ha sido la lectura de esta gran leyenda de nuestra Amazonía ecuatoriana, que ha sido recopilada por el escritor ambateño Paul Puyas Tapia. Es
grandioso recorrer estos textos, sobre todo imaginarnos todo estas leyendas, estos cuentos que tienen a bien compartir nuestros ancestros. Así que la próxima leyenda se titula Dientes de maíz. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas. Un fuerte abrazo para una de las grandes profes que ha tenido Guasuntos, María García, y también muchos saludos a Mariana Soto. Un fuerte abrazo. Esta leyenda titulada Dientes de maíz tiene esta hermosa ilustración. El poderoso espíritu de la selva, cansado de mirar a los animales del bosque en soledad, tuvo una gran idea. Decidió crear un nuevo ser. Tenía en mente darle un soplo de vida al ser humano. Caminó hacia el río. En las orillas recolectó el barro más puro que encontró. Con eso iba a moldear al hombre. Se comentaba en el bosque que el gran espíritu fue el primer arcillero que existió sobre el mundo. Comenzaron a dar formas al barro, tiesto, pomas, vasijas. El objeto utilizado hasta el día de hoy es el pondo, que sirve para guardar la chicha masticada. El gran espíritu concentrado en la creación moldeó primero las piernas. El nuevo hombre caminaría erguido y sus pies serían su herramienta principal. Luego moldeó el tronco, que le daría flexibilidad y sensibilidad. Continuó con el pecho y los brazos. Luego llegó a la cabeza. Pensó en todos los detalles: labios, orejas, ojos. Su creación debía hablar, escuchar y mirar con atención. Se detuvo haciendo la boca, los labios, los hizo con una flor de terciopelo, muy suave. Pensó en los dientes. Su creación debía aprender a alimentarse para tener energía. Así que decidió hacerlo con fuertes perlas de cuarzo. Sabía que eran muy fuertes y solo podía encontrarlas en una mágica fuente cerca de la gran cascada de los espíritus. Como no podía abandonar su creación, pidió ayuda. Muy cerca estaba una curiosa ave, de colorido plumaje, muy grande, capaz de transportar varias perlas de cuarzo en su pico. Era el tucán. Estaba jugando en una rama. El espíritu le llamó y le contó lo que estaba haciendo. Le pidió que lo ayudara, así que le encargó la delicada misión de conseguir perlas de cuarzo. El tucán escuchó y entendió el mensaje. Levantó el vuelo en búsqueda de las perlas solicitadas. El tucán había ganado fama entre los animales de la selva por ser un ave perezosa. El espíritu de la selva estaba tan concentrado en su creación que pasó por alto ese pequeño detalle. El espíritu no sabía que más adelante este encargo le traería algunos inconvenientes a su perfecta creación. El tucán, como era de esperarse, se detuvo en el árbol muy colorido y se puso a investigar quiénes habitaban en el árbol. Le atraía mucho los olores vivos, también los colores. Al no encontrar a ningún animal, empezó a mirar su hermoso plumaje. El tucán estaba perdiendo el tiempo. Con su pico mordisqueaba las ramas
que encontraba a su paso. La tarde empezó a caer en el bosque. El tucán recordó el encargo hecho por el Creador y se dijo: la fuente encantada de los espíritus está muy lejos de aquí. Voy a buscar algo con que reemplazarlos. Miró a su alrededor y no encontró ningún riachuelo. Regresó a mirar y vio un sembrío de maíz y se dijo: muy bien, voy a sacar los granos de mazorcas con blancos, relucientes. El Creador seguro me va a agradecer por esta buena idea, o mejor aún, espero que no se dé cuenta. Había anochecido. El tucán regresó y miró al Creador concentrado. Le entregó los granos de maíz y sin decirle nada se alejó volando. El dios estaba muy agotado. Se había dedicado a recoger y seleccionar los mejores materiales de la selva para su creación. Ya cansado, tomó los granos de maíz que le entregó el tucán y sin fijarse de lo que tenía en sus manos, empezó a colocar uno por uno los granos de maíz en la boca del hombre. El Creador había terminado. Tomó una bocanada de aire y sopló la figura del hombre hecha de barro. La selva estaba atónita frente a los ojos de todos los animales que estaban observando. Estaba empezando a tomar vida el hombre hecho de barro. El tucán había desaparecido. No quería tener problemas ni ser regañado. El Dios creador de la selva miró muy complacido su creación y agotado se transformó en viento para ir a descansar. El hombre se internó en la selva. Tenía muchas cosas que aprender y a causa de la pereza del tucán, las personas hoy tenemos dientes muy débiles, tan débiles que incluso hay ocasiones en que debido a las caries se crean huecos en medio de ellos. En los granos de maíz pasa algo similar. Los gusanos en ocasiones atacan a las mazorcas y se comen los granos que están naciendo. Si el tucán hubiese obedecido, nuestros dientes fueran tan blancos y tan fuertes como la perla de cuarzo. Una vez más, la pereza del tucán había hecho de las suyas. Nos dejan algunas enseñanzas estas leyendas. En realidad, lo uno es, como creador, confiarse en cualquiera que nos colabore y no revisar antes los materiales para terminar. Pero son muy llamativos igual todos los colores, los escenarios que se describen en estas leyendas y cómo nos podemos imaginar nosotros también el recorrer los lugares. Así que cuando tengamos nosotros un tiempito de escaparnos a nuestros pueblos, de conversar con nuestros ancestros, abuelos, vecinos, seamos también portadores de estas leyendas, de estos mitos, para seguir transmitiéndoles a las nuevas generaciones. Y por último vamos a leer Los delfines rosados. Miren esta hermosa ilustración que la han generado para esta leyenda. Una joven pareja de esposos vivía tranquila en la cálida selva. Los dioses, al mirar solos a los esposos, decidieron enviarles un delicado encargo
de mucha responsabilidad, una hermosa niña y un valiente niño. La madre estaba embarazada. El padre, preocupado, cuidó la etapa de gestación de la madre. Durante los 9 meses tuvieron muchas dudas si asumir o no el encargo que los dioses les enviaron. Al nacer los bebés, tomaron una decisión. Iban a abandonar a sus hijos en medio de las profundidades del bosque. Tenían la esperanza de que alguien se haría cargo y les daría todo lo que ellos pensaban no podían darles. Aquella tarde se internaron en el bosque. Pusieron a los niños junto a un árbol muy grande y fuerte. Lo llamaban el viejo roble. Los padres no sabían que una mirada oculta perseguía sus pasos, sus temores, sus miradas y sus sensaciones. Acomodaron a los bebés, los cubrieron con una hoja gigante y sin regresar a ver, empezaron a caminar de regreso hacia el poblado. Los niños se habían quedado solos. La mirada vigilante que los había acompañado a escondidas pertenecía a un tigre que esperó que los padres estuvieran muy lejos. No quería encontrarse con los padres en caso de que ellos volvieran arrepentidos por sus bebés. Pero esto no sucedió. Los padres jamás regresaron. El tigre se acercó hacia el viejo roble, tomó impulso y saltó hacia ellos. Se quedó enfrente mirándolos fijamente. Empezó a olfatearlos, uno por uno. Los tomó con su hocico y se los llevó a una aldea cercana. El tigre ingresó a la choza con suavidad y ternura, puso a los bebés sobre unas ramas para amortiguar la dureza de la madera. Parecería que estarían a salvo. El tigre súbitamente empezó a transformarse en presencia de los dos bebés en una mujer muy anciana. Ella había sido la abuelita de los dos niños. El nombre de la anciana era Nina, que representaba al fuego, inquieta y vivaz. Nina tenía el poder de convertirse en una gran tigresa. Los dioses le otorgaron aquel poder en los inicios de la creación. Nina, desde aquel día, se hizo cargo del cuidado y protección de los niños. Con frecuencia en las tardes, luego de purificar su cuerpo, realizaba su transformación. La tigresa salía a la selva en búsqueda de alimento, mientras sus nietos se quedaban solos en la aldea. Pasaron cerca de 4 años. Los mellizos crecieron y hacían las cosas que la abuela les pedía. La mujercita se llamaba Curicisa, que significa flor de oro dorada, y el niño le llamó Kulki, que significa plata. En ausencia de la abuelita, hacían muchas travesuras. La pequeña aldea era su mundo. Jugaban, corrían, saltaban. Los animales que estaban cerca les habían tomado cariño y los cuidaban permanentemente. Los dos pequeños sentían la protección de todos los animales. Jugaban con ellos, se colgaban de sus colas, les arrojaban agua en sus rostros, se montaban encima,
alborotaban sus pelajes, incluso los asustaban con máscaras hechas por ellos mismos. Cuando subían a los árboles más altos, en ocasiones perdían el equilibrio, pero los animales estaban pendientes de cada movimiento. El viejo oso siempre era un buen colchón. Luego de jugar, los niños quedaban exhaustos. Justos los demás se abrazaban y el sueño profundo llegaba en cualquier lugar. Los animales los acomodaban y los dejaban solos para no hacer ruido. No querían despertarlos en su descanso. Un ave llamada lechuza fijaba su mirada en ellos todas las noches. A la abuela no le agradaba la presencia de la lechuza. Sabía que nunca participaba de los juegos de los niños, así que todos los días les advertía a sus nietos: hijitos, no se burlarán de la lechuza, porque si lo hacen, la lechuza podría arrancarles los ojos y se quedarán ciegos. Los pequeños escucharon a la abuela, pero no la tomaron en serio. Sabía que los animales eran sus amigos y protectores, así que no hicieron caso de la advertencia. La lechuza volaba cuando llegaba el atardecer. Se situaba sobre las ramas de un árbol y fijaba su mirada en los niños, y a entrada la noche, sus grandes ojos crecían cada vez más. Su cuello se inflaba y su cabeza empezaba a girar. Los animales que estaban cerca la ignoraban. Una noche, la abuela se transformó nuevamente en tigresa y salió de cacería. Los niños empezaron a jugar. Quirisisa se percató de la presencia de la lechuza y le dijo a su hermano: ¿qué te parece si nos hacemos amigos de la lechuza? El hermano aceptó. Subieron sigilosamente al árbol donde estaba la lechuza. Cuando estuvieron cerca, le dieron un gran susto. La lechuza perdió el equilibrio y se cayó en los arbustos. Así fue el inicio de aquel encuentro. La lechuza se molestó y, sin decir nada nuevamente, voló a su rama. Los niños se reían sin parar mientras intentaban bajar del árbol. Olvidaron por completo los consejos de la abuela. Quirisisa y Kulki estaban ya agotados y se quedaron nuevamente dormidos. Los demás animales, curiosamente, también se quedaron dormidos con ellos. La lechuza confirmó que todos estaban dormidos. El silencio y la oscuridad de la noche eran propicios para que la lechuza actúe. El enojo no se le había pasado. Recordaba que le habían faltado al respeto y, aprovechando que no estaba la abuela, que los animales estaban dormidos y que los niños descansaban, empezó a volar sobre ellos. La lechuza volaba sobre las cabezas de los niños dormidos. Cuando estuvo muy cerca, no dudó en volar hacia sus rostros y arrancarle los ojos. Los niños se quedaron ciegos. La lechuza alzó el vuelo y huyó. Los animales se despertaron, pero ya era tarde. La lechuza se internó en las profundidades de la inhóspita selva para no ser encontrada durante mucho tiempo. La abuela regresó a la aldea, miró a sus pequeños
y supo de inmediato lo que había ocurrido. Los animales avergonzados se alejaron. Nina tomó a los pequeños de la mano y los llevó a su casa. Los niños aprendieron a vivir sin la luz del día. Pasaron 2 años y los niños ya habían perdido su alegría. Un día que salieron a caminar con su abuela en la montaña, Kulki le dijo: Abuelita, en vez que lleguemos a la cima de la montaña, queremos que nos empujes hacia el barranco. No queremos verte sufrir. La abuela le preguntó a Kulki por qué le pedía aquello. Kulki le respondió: Abuelita, Kirisisa y yo sabemos que tú estás anciana y te agotas cada vez más. También sentimos que tus esfuerzos por cuidarnos no te dejan descansar. Tú, abuelita, ya has cumplido. No queremos ser un problema para ti. La abuela no tuvo palabras, solo se escuchaba el viento de la montaña que daba silbidos constantes y acariciaba el rostro de la abuela mientras levantaba sus cabellos. Nina se puso triste y se quedó pensativa. Tomó a los niños nuevamente y se los llevó a la aldea. Pasó algún tiempo y los niños insistían en su pedido. Cada vez que la abuela salía de cacería, hasta que un día accedió al pedido de sus nietos. Nina se transformó en tigresa, subieron a la montaña más alta. Cuando llegaron a la cima, una gran cascada los acompañaba. La caída era profunda. La montaña estaba tan alta que solo las nubes eran sus guardianas. La tigresa tomó al varón, lamió su rostro, frotó su cabeza, besó los ojos de su nieto, con la esperanza de que volvieran a abrirse. Pero todo fue inútil. El niño abrazó a la abuela y empezó a llorar. Sus grandes lágrimas corrían por sus mejillas. La abuela lo llevó al barranco. Kulki, le dijo, es ya hora, abuelita. Y Nina lo empujó con suavidad hacia el vacío. La tigresa cerró sus ojos para no mirar. El niño empezó a volar mientras le pedía a los dioses que le devuelva la alegría que había perdido. Las aves miraron con asombro lo que estaba pasando. Alzaron el vuelo y se acercaron a Kulki, pero todo fue inútil. Las profundidades del río fueron su último destino. Kulki desapareció entre las cristalinas aguas. La abuela, al escuchar el choque de su nieto con las aguas, levantó la mirada. Tenía la esperanza de que saliera a flote y pudiera recuperar a su nieto. Durante unos minutos no ocurrió nada. Los dioses descubrieron la nobleza del corazón del niño. Habían escuchado su palpitar y sus ruegos mientras caía. Decidieron mantenerlo con vida. De entre las aguas apareció un nuevo habitante. Era rosado, pequeño, alegre y juguetón. Apareció por primera vez en la selva el delfín rosado. La abuela sonrió desde la montaña con una sonrisa en sus labios, tomó a la niña y volvió a lamer su rostro. La llevó al filo de la montaña y dejó
que ella diera un brinco hacia el abismo. Esta vez Nina miró con detenimiento la caída. Las aves cercanas, esta vez, no intentaron salvarla. La niña sonreía mientras caía. Parecía volar como un águila. Al caer al río, los dioses hicieron lo mismo. La selva tenía otro nuevo habitante. Los delfines rosados, llamados también bufeos, pondrían la alegría en medio de las aguas. Actualmente, desde las orillas del río, se los puede mirar haciendo piruetas en el aire. Saltan tan alto como lo hacían cuando eran niños. Hacen esto para recordarles a todos los animales de la selva que siempre deben vivir con alegría. Así terminamos esta noche la lectura de este libro que hace una recopilación de las leyendas de la Amazonía ecuatoriana y sobre todo el recorrido que realiza su autor para encontrar todas estas historias. Conversarles también que en este libro se encuentra detallado que fue traducido tanto en italiano como en inglés. Así que el agradecimiento está para el auspiciante que ha realizado esta primera edición y fue el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Río Tigre, Puyo Pastaza. Agradecemos igual a todos aquellos autores que realizan estos recorridos por algunas tierras lejanas a su origen y pueden captar muchas historias. Igual invitarles a que les inculquen a sus niños la lectura, el arte y en esta época de vacaciones para la sierra hagan actividades distintas, pero sí que les lleven a crear, que les lleven a disfrutar y a divertirse con todo lo que hacen. Así que agradecerles mucho a todas las personas que hoy nos acompañaron, agradecerles igual, como siempre, por los mensajes de apoyo. Seguimos con este proyecto Leamos y encaminarnos al cumplimiento de todas las metas y retos que nos hemos propuesto. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo.